Bueno, hoy tenemos a Valeria, que es la responsable de Cultura en Confama. Hoy hablaremos desde la Fundación Colombia Cultura Viva sobre esa alianza entre la cultura y el sector privado, cuáles son esas motivaciones y cuáles son esas barreras también que existen a la hora de, digamos, de que el sector privado participe y apoye, invierta en cultura y en actividades culturales. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Valeria, por aceptar este espacio, esta invitación. Y digamos que la primera pregunta es, ¿cuál es esa misión de Confama con el sector cultural y con la sociedad en la actualidad? Vale, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que en eso primero que dices, pues cabe el mundo y más allá, pero digamos que Confama es una caja de compensación familiar que tiene un propósito que yo creo que es muy bello, ¿cierto? Y es fortalecer y expandir una clase media para que progrese. Ahí ya la pregunta que entiende usted como progreso, y digamos para que nos cuidemos también, es decir, que promueva como el cuidado como centro de un desarrollo. Entonces, cuando uno piensa en una clase media, pues para nosotros desde Confama la clase media es mucho más de cuánto dinero percibe una persona por mes, ¿sí? Es decir, cuánto entra a su cuenta bancaria. Y tiene que ver también con cuánto mundo nos cabe en la cabeza, ¿cierto? Y la clase media tiene esa virtud de ser justamente el ser media, digamos, de estar en ese punto que puede conectar a una sociedad y que necesariamente si se expande, que finalmente es el propósito de la compensación familiar, pues se tiene una sociedad, digamos, más igual, no en términos de diversidad, sino más igual, digamos, en términos de acceso a los recursos. Entonces, cuando uno parte de que la clase media es más de cuánto percibe una persona por mes, pues la cultura se abre como un canal necesario para movilizar reflexiones, para aumentar ese mundo de las personas, porque si hay algo que permite la cultura en sus múltiples manifestaciones es aumentar los lenguajes, es decir, la cultura habla desde el cuerpo, la cultura habla desde los libros, la cultura habla desde los sonidos, entonces, digamos, nos transporta a unos múltiples lenguajes que nos permiten también ampliar nuestro sistema de comprensiones y, ¿por qué no?, también de acciones. Entonces, en ese sentido, pues para Confama, la cultura, la educación, pues son temas básicos y están en su corazón y digamos entonces en ese sentido pues apoyar la cultura y promover la formación de audiencias y públicos de esa gran clase media pues es vital porque también para que la cultura exista se necesita quien esté más cercano a esos lenguajes, quien diga cuando un violín suena, hombre, qué pasa con ese instrumento, ¿cierto? Y Ujú. también cuando un lenguaje popular aparece, pues eso cómo representa mi identidad y cómo desde ahí me habla. Entonces, en esa comprensión de ampliar clase media, es que Confama dice, sentémonos y encontremos la cultura como un canal necesario para ampliar esos lenguajes de comprensión y de vida de esas audiencias. Entonces, pues ahí digamos que planteamos múltiples estrategias para lograrlo. Ajá, qué bien, lo tienen como en su ADN, ¿no? Ese concepto de responsabilidad social digamos que por la sociedad. Digamos, en el lado de, a nivel general, ¿cómo observas tú, digamos que de parte de tu experiencia, cómo observas ese rol del sector privado con respecto al apoyo a la cultura a nivel nacional? Pues a ver, hay como varias perspectivas. Digamos que Confama es una empresa privada en el sentido, pues en que, digamos, vive de los aportes de las mismas empresas, es decir, de esos parafiscales permiten que todo el sistema de compensación familiar, de repartir unos derechos, digamos, a un grupo, a una masa grande de trabajadores, pues sea posible la cultura como uno de esos derechos. Entonces, tiene un mix muy particular las cajas de compensación, unas que invierten de una manera decidida en los temas culturales, energía, recursos, posibilidades, otras menos, pero digamos que es un tipo de entidad muy particular porque tiene una vocación y una misión poco pública en el sentido de interés por la sociedad y el bienestar de las personas, con un foco, digamos, en los trabajadores activos, ¿no? Es decir, vive de la formalidad, entonces esa es la belleza y la importancia de las cajas de compensación, y pues a su vez tiene un, digamos, un régimen privado. Entonces, en ese sentido, pues puede distanciarse un poco de una empresa privada más tradicional, digamos, ¿no? Ajá. Como
que su misión no es necesariamente generar un bien social, sino unos réditos económicos determinados. Entonces, pues digamos, bajo esa comprensión tengo pues como la aproximación. En general, en Colombia, los temas de inversión en cultura, pues no se entienden muchas veces como inversión, sino como gasto, ¿sí? Y eso es una comprensión un poco distinta. Es decir, vaya, de pronto hay un patrocinio ahí a esa gente que hace esas cositas, ¿cierto? Pero de manera decidida, nosotros no somos un país con una lógica de mecenazgo como lo son los países anglosajones, háblese de Inglaterra o Estados Unidos, digamos, con unas muy fuertes redes en donde donar a la cultura, hacer parte de redes culturales, entregar a los temas, como los grandes museos de los Estados Unidos son una clara muestra de eso, son entidades privadas que tienen unas grandes galas y unos grandes patrocinadores, y eso está, digamos, dentro de lo que da estatus a las empresas. Es decir, invertir en cultura, financiar proyectos culturales en otras regiones, digamos, del mundo, hace más parte de su filosofía. En otros países, digamos, donde la cultura es más, pues tiene una base de financiación muy pública, como es un tema francés o algunos modelos, pues españoles, por ejemplo, igual existen muchas fundaciones o corporaciones que están más, digamos, la cultura hace parte de su identidad. Es decir, la cultura los narra, llámese los sabores de un vino, que uno tiene que entender la cultura de una manera más amplia, sino solo unas prácticas artísticas o una orquesta, o una ópera, o una canción, digamos que comprenden el valor profundo que hay en ella. Pues háblese de los franceses, que obvio son producto pues de los temas de libertad, fraternidad, bueno, todos estos temas, pues se sabe que nunca habría sucedido una revolución, pues, digamos que esto es una reducción histórica, ¿no? Sí. Como la francesa sin la marsellesa, ¿no? Es decir, entonces cuando uno va a ver la relación entre cultura, revolución, la posibilidad o un tema pues como una sociedad como la española que en plena guerra, la única vez que las meninas, por decir algo, ¿no?, salen del Museo del Prado es cuando está en plena guerra y dicen, cuando vuelva a haber estabilidad la devolvemos, ¿no? Y la sacan de la frontera y cuando gana Franco, contrario pues a sus ideales, digamos, más liberales de sociedad, devuelven las meninas, ¿no? Entonces, mira eso, los símbolos, digamos, culturales los han representado de una manera más fuerte. Nosotros podemos tener otras formas distintas y no estamos, digamos, usualmente acostumbrados a entender que en la cultura hay una inversión. Entonces, normalmente el sector privado, aunque hay unos pinos y hay empresas decididas en hacerlo, ¿no? No invierten de una manera tan clara en los procesos culturales porque se ve como un accesorio, como un adorno y no como algo necesario para el desarrollo, digamos, de una sociedad. Bien, digamos que, bueno, ahí entra un poco el tema ahí de CoCrea, ¿no? De toda esta, de la corporación CoCrea que precisamente nació el año pasado a través, pues, con este mecanismo del incentivo tributario que funcionaría como una ley de mecenazgo, por decirlo así, a ver, digamos que sí, a ver si de pronto esto puede incentivar la inversión privada teniendo estos beneficios tributarios. ¿Cómo observas tú de pronto este mecanismo? ¿Crees que esto ayuda, va a facilitar como esa implicación del sector privado? Pues yo creo que sin duda permite que muchas más cosas pasen, ¿cierto? Y eso es un mecanismo que es muy común en muchos países, que en el fondo es la entrega directa del tributo, es decir, no esperar a que el Estado recaude para hacer la redistribución del tributo, sino decir, a mí hay cosas que me interesan, yo le doy una exención de impuestos, genero un incentivo para que usted invierta en determinados temas. Entonces es interesante porque puede ser más rápido, puede generar en intereses, digamos, claros. Una muestra de que eso ha funcionado en Colombia y que si esta lo hace también como se hizo en la primera ley del cine, pues es muy interesante, ¿cierto? Si tú ves cuántas películas pasó a hacer en Colombia, se pasaba a hacer en Colombia antes de la ley del cine y después de la ley del cine, ¿cierto? Cómo a través de la administración, en su caso de Proimágenes, digamos, se logró una muy buena, digamos, gestión de los recursos, entrega transparente de recursos y un tema, digamos, democrático que derivó, además de mayor producción de cine, en un tema que me parece súper relevante para la cultura desde lo público, ¿no? Desde el interés del Estado, que es hacer un relato de país, ¿sí? Es decir, un país sin relato es un país sin identidad.
Entonces, la cultura nos está contando continuamente eso. Entonces, digamos, en ese sentido, me parece que es pues una posibilidad. Creo que todo, como en la normativa pública, depende de cómo se ejecute, ¿no? Ajá, Depende de totalmente. cuáles sean esos criterios. Pero yo en principio creo que es una plataforma, una posibilidad que se abre para el sector cultural y que si es correctamente administrado y no, digamos, sesgado únicamente hacia que todo tenga que dar plata, porque yo creo que la cultura tiene Ajá. unas finalidades que van más allá de Sí, eso, la parte social. puede ser muy relevante para tener nuevos relatos, para tener nuevos ingresos a las entidades, digamos, diversas que presenten y postulen sus proyectos. Bien, y digamos actualmente con Fama, ¿qué alianzas tiene y de qué tipo son? O sea, patrocinios, actividades en conjunto, son alianzas con qué fin, digamos. No, nosotros tenemos 250.000, o sea, donde se empiece a Eh, contar, pues esto un montón. se nos da. Pero digamos que nosotros tenemos varias modalidades. Nosotros tenemos nuestra propia programación, nosotros Ujú. tenemos, pues digamos, muchos centros culturales, muchas bibliotecas, muchos temas, digamos, de presencia en las regiones de Antioquia. Entonces, pues generamos una programación que busca básicamente tener pues movilizar unas conversaciones, ampliar unas comprensiones en un país tan complejo, pues en asuntos de patrimonio, claramente, tenemos una gran colección patrimonial en términos de edificios que preservamos, cuidamos, pero también patrimonio en apropiación social del patrimonio. El patrimonio no son las cosas viejas, ¿cierto? Ajá, Es ajá. mucho más allá que eso. Hay muchos temas de paz y reconciliación que nos interesan y de manera decidida, digamos, trabajamos eso. Hay muchos temas que tienen que ver con estas relaciones de humanismo digital, que no Ujú. es que yo haga una programación que llame humanismo digital, pero que es una reflexión necesaria desde la cultura para estos tiempos, bueno, digamos que hay temas de sostenibilidad, y la cultura es un vehículo para trabajar muchas de estas cosas sin caer pues en el libro gordo de Petete de conductismo, ¿no? Sino, venga, miremos en una comprensión profunda de esos temas que el teatro nos deja explorar, la música. Entonces ahí hay una gran inversión en el sector cultural, en el sentido en que yo pongo a circular artistas, ¿sí? Y en el sentido en que genero relaciones entre esos artistas, es decir, cómo un artista de Urabá puede aprender de un gran artista bogotano, cómo ese artista bogotano se puede conectar con el suroeste de Antioquia, cómo esa identidad del suroeste puede representarse a través de varios grupos que se unen y trabajan en alianza. Entonces, digamos que ahí, en ese proceso de circulación, hay un foco importante. Hay otros que son alianzas a proyectos que son vitales para la sociedad, como son una fiesta del libro y la cultura, un festival de periodismo, unas acciones, digamos, potentes que realizan festivales de cine independientes en regiones Y ya alejadas. ustedes entrarían como patrocinador, ¿no es cierto? De esas actividades. Usamos la palabra, no la usamos, No lo porque sé. nosotros, si no somos aliados, digamos, y Ujú. no vemos al otro como un solo beneficiario, pues no le vemos mucho sentido a estar, porque a veces los patrocinios, pues no es que tengan nada de malo, pero nosotros, digamos, usamos más el término de soy aliado, ¿cierto? Apoyo, de algún modo, porque pues no nos metemos ahí porque una marca aparezca, ¿sí? Sino Ya. porque es un Ajá, proyecto que aporta valor a eso de consolidar esa clase media que va más allá de la plata que recibe al mes. Entonces ajá. suena una bobada, pero es, digamos que conceptualmente acarrea pues otras cosas. Entonces ahí, digamos, hacemos distintos tipos de asuntos, todo en el territorio de Antioquia, que es donde nos circunscribimos, Ajá. digamos, por la ley. Eso está como muy claro. Y ya de grandes alianzas, pues tenemos, por ejemplo, una gran alianza con la Orquesta Filarmónica de Medellín, en Ujú. donde tenemos un proyecto enorme para, digamos, trabajar en todo un tema de apropiación social del patrimonio que representa la música, de abrir nuevas audiencias, de trabajar, digamos, para una masificación de ese tema y también de entender cómo la orquesta puede representar los sonidos y la identidad de Antioquia, es decir, un diálogo entre lo global y lo universal que la Ujú. alianza de Confama Filarmed, digamos, también permite. Entonces tenemos distintos tipos de asuntos, te nombro esa, pues por nombrar una de esas grandes alianzas que Sí, tenemos. también he visto con el Museo de Antioquia, ¿no? Tal Sí, vez, el MAM. Y, pero estas alianzas,
digamos, con la Filarmónica y eso son de recursos, o sea, ustedes apoyan con recursos o recursos o en especie, digamos, ¿cómo sería esta? Las dos, las dos. Esa tiene un asunto, más que apoyo, es la construcción de un proceso conjunto que incluye muchos conciertos, muchos procesos de pedagogía en territorio, muchos procesos de apropiación, digamos, de la música, de formación. Y ese proyecto, pues Confama lo entra a desarrollar en esa alianza con la Filarmed, por supuesto con el saber, porque ellos son los que saben gestionar una orquesta, hacer composiciones, bueno, todo lo que implica el mundo de la música. También tenemos un gran proyecto en alianza que reúne pues a más de 16 organizaciones de las ciudades de las grandes y a su vez ellas impactan pues a cientos de artistas y temas, digamos, asociados a su sector, que incluye, digamos, todo un tema, eso es más de movilización, que es más, venga, la cultura es importante, como la cultura nos ayuda a imaginarnos mejor y nos puede abrir otros caminos para pensar el futuro y lo que llega, que se surge muy en pandemia. Y están pues ahí el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, la Orquesta Filarmed, el Parque Explora, el Museo Pedro Nel Gómez, el Museo Maja de Jericó, están Universo Centro, digamos desde un lado más periodístico, bueno, entre otras tantas, el Ballet Metropolitano, entre otras, y digamos es como juntos, entre todos, cada uno de su saber hacer, ciencia, arte, danza, cuerpo, en fin, trabajo comunitario como Nuestra Gente o Club Peligrosos. Entonces, a partir de eso es como somos plataforma, digamos, todos, para poner unos mensajes y llevar unos mensajes a la sociedad a través de la cultura. Bien, y Valeria, digamos, ¿qué estrategias han usado ustedes ya pasando un poco al tema de consumo y oferta? ¿Qué estrategias ha usado Confama para el desarrollo de audiencias, digamos, mirando un escenario de pospandemia, ¿sabes? A futuro, toda la parte de digitalización, con la parte de la presencialidad, ¿qué estrategias han estado usando y cómo lo ven a pues a mediano plazo? Pues muy complejo. Eso siempre hace muy complejo, ¿cierto? O sea, siempre ahí está como el pinito, que es conectar un producto cultural con un público. Pero yo creo que hay un primer asunto que cuando Confama decide que va a ser una apuesta muy fuerte por la cultura, Ujú. que eso, digamos, es pues, de hace unos 4 años, más o menos, 4 o 5 años, donde empieza a decir, venga, démosle duro y con mucha, mucha fuerza en los últimos pues, 3 años. Eh, pues mira, lo primero yo creo que tiene que ver con la dignidad, ¿sí? Y con darle a la gente cosas, es decir, nadie extraña lo que no conoce. Si tú nunca has visitado un teatro, tú no puedes extrañar. Si Ujú. tú nunca has escuchado música sinfónica, no puedes extrañarla. Si tú nunca has visto un buen rapero, ¿sí? Un buen producto de hip hop, pues, hombre, ¿cómo lo vas a extrañar o cómo lo vas a respetar en todo lo que tiene por narrarnos de nuestra sociedad? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, pues, es hacer que la gente sepa que existe, ¿cierto? Si tú nunca has ido a un museo, ¿cómo vas a saber cómo en el arte también estás tú? O cómo eso te puede interpelar en ciertas medidas. Entonces hay una gran estrategia en ese sentido, de un lado con población escolar, que es muy fuerte, que se llama Inspiración con Fama, que trabaja distintos mundos, pero es, venga, yo le cuento para que usted trate de encontrar su vocación cuando está en el colegio, Ujú. cuáles son los mundos que existen. Entonces hay temas de humanidades y mundo en sociedad, humanidades. Y hay un capítulo muy importante de arte y es, venga, yo le cuento cómo el cuerpo narra. Entonces, son actividades con los niños a través de la danza, a través de la música, visitas a museos. Es un programa muy masivo, específicamente para público, digamos, escolar. Entonces, ahí es, venga, le cuento esta historia. Ya a nivel de territorios, cada sede es muy distinta. No es lo mismo tú estar hablando en una sede en Santa Fe de Antioquia, a una en Jericó, a una en, bueno, en fin. Entonces creo que hay muchos temas que es entender ese territorio, cuáles son los actores culturales del lugar, cómo potencio ese saber cultural y voy a aprender y no solo a decir, venga, le vengo a contar qué tiene que hacer. Entonces ahí, por ejemplo, te traigo un tema que yo creo que es de cultivo de audiencias y es, por ejemplo, cuando le decimos vamos a hacer el Hey Festival en Jericó, pero ese es un Hey Festival muy atípico a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque los protagonistas son las personas de la región. Y tú Ujú. ves una conformación de los auditorios donde ves de verdad gente del lugar yendo a esas charlas. Y nosotros no decimos, es el momento del evento, ¿no? Nosotros estamos trabajando desde 6, 8 meses antes, es decir, casi que todo el año se nos va
con esas comunidades. Entonces hay clubes de lectura que ya están leyendo a Javier Cercas y cuando Javier Cercas llega al Hey Festival conversa con ellos. Y tenemos chicos formándose en fotoperiodismo y son quienes hacen el cubrimiento para redes sociales y medios luego con nosotros, ¿cierto? Entonces, es ese asunto de no explotar, sino entender ese valor que hay ahí y tratar de generar diálogos. Ahí ya pues me podría ir en tal lugar hicimos esto, en tal otro esto. Por supuesto, la comunicación pública es vital. En cultura, la comunicación es una acción cultural y ahí, digamos, cuando tú tienes un respaldo institucional y un interés genuino en que es vital para una clase media tener acceso a la cultura, ¿cierto? Entonces, pues te metes en asuntos de, venga, metámonos en cine y llevemos cineclubs y cinema con fama, y uno va viendo cómo la gente va encontrando pues su camino por distintas artes y va evolucionando en su comprensión de la cultura, y también como quien creas, quien más aprende. Entonces, todo el asunto de las comunidades creadoras, creativas, por ejemplo, desde las bibliotecas es muy fuerte y es vital, ¿sí? Porque la comunidad no puede ser pasiva, es, venga, yo también creo y yo también experimento con ciencia y también experimento con artes, desde ese quehacer, digamos, de las bibliotecas en los territorios. Sí, y digamos, ¿qué espera Confama al buscar o al encontrar un proyecto o al decir voy a apoyar este proyecto o voy a construir esta alianza con esta institución, esta organización cultural? ¿Qué es lo que esperan ustedes, digamos? ¿O qué es lo que más los motiva a realizar esa alianza? Por ejemplo, con la Creo que hay un Filarmónica. asunto básico y vuelvo a decirte como los temas de ese público al que nos debemos, que son las empresas también, que es muy bonito desde Confama poder llegar a las empresas. Uno pasa la mayor parte del tiempo en su trabajo, sea pues ahora en la casa, pero digamos que, Sí, sí, sí. es decir, tú pasas la mayor parte del tiempo despierto en la empresa. Entonces, ¿cómo conectamos la cultura con la empresa? Hay un tema básico. Y nosotros creemos que las empresas son vitales para el progreso y el desarrollo de una sociedad, ¿cierto? Que la formalidad, es decir, un salario fijo con prestaciones, con todo esto, pues trae ciertos temas. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos una responsabilidad nuevamente con esa clase media y con las empresas. Y surge la pregunta, ¿qué empresas y qué clase media para qué sociedad? ¿Cierto? Y creemos que debemos ser, digamos, difundir profundamente un pensamiento crítico, ¿sí? Que la gente se haga mejores preguntas, que la gente converse mejor. Creemos que si la gente es capaz de expresar lo que siente, de conversar mejor, de hacerse unas preguntas a través de múltiples medios de la cultura, pues eso va a ayudar en esa clase media de la que te hablabas, en ese empresariado también, que es necesario formar desde empresas gigantes hasta más chiquitas, o acompañar y aprender también de ellos. Entonces, en síntesis, ¿para qué es eso? Para que la gente se haga mejores preguntas, simplemente, ¿cierto? Para que se conmueva y pueda desarrollar eso. Seguro si estuviera en otra organización te diría otras cosas. En Confama lo hacemos para enriquecer un poco las conversaciones en múltiples lenguajes, del baile, el teatro, la danza, la música, ¿no? Que es como tan universal y tan necesario, digamos, meterse por esos asuntos de una manera decidida, la literatura, por supuesto. Y digamos, ya viéndolo desde el punto de vista del proyecto cultural, los artistas, ¿cómo crees que ellos se puedan acercar al sector privado a pedir recursos? ¿Cuáles crees que son los canales, los mecanismos que debe tener un proyecto para que un empresario diga, listo, lo apoyo, ya sea con patrocinio o ya sea con inversión desinteresada tipo mecenazgo? A ver, creo que hay varias cosas. Es complejo porque este es un país en donde el tema de la gestión cultural no, muchas veces no se especializa, ¿sí? Digamos que yo creo que, hombre, yo conozco grandes músicos que son pésimos escritores de proyectos. Qué vaina, ¿no? O que no son tan buenos poniendo No, su pasa proyecto en mucho, sí. presupuestos, cronogramas, personas, que al final es, pues, sí, yo estudié artes, pero pues hago cuadros de Excel. Pero digamos es para que las cosas pasen. Entonces ahí creo que hay un reto importante frente a ese sector cultural o frente al artista, y es, hombre, sí, los empresarios hablan el lenguaje de los proyectos, así como vos hablas el lenguaje de la música. Nos Totalmente. toca ponerlo en lenguaje de proyecto. Pues, cierto, así como usted tiene su lógica en una composición o su lógica en una expresión,
como entender esos lenguajes que el otro habla. Creo que de un lado toca hacer que la empresa comprenda el lenguaje el otro, y también los artistas un poco ese tema, ojalá con gestores mediante. Sé que las dificultades no siempre lo permiten. Y yo creo que hay un tema clave para los artistas y es póngase en los zapatos del otro, ¿sí? Cómo ese proyecto suyo de algún modo le puede ayudar al otro a hacer mejor lo que hace o a mover ciertos temas que le interesan. Entonces, a veces hay temas muy de desinterés específico en lo económico, donde dicen, pucha, no importa la cultura y haga lo que quiera. Qué rico, ¿no? Pero muchas veces a los artistas les toca pensar, a ver, ¿yo por dónde? ¿Qué sé de esta persona? ¿Qué sé de esa empresa? ¿Cuáles son sus públicos de interés? ¿Y cómo lo mío puede ser de interés para ellos, ¿no? Y creo que eso no necesariamente es venderse si usted cambia la calidad, es venderse si usted pues termina haciendo un jingle, que eso ya es publicidad y muy bueno, pero eso es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, como ese justo punto, pero creo que ponerse en los zapatos del otro es importante a la hora de buscar un proyecto, ¿no? A la hora de buscar unos posibles apoyos. Y por supuesto, lo que decías al principio, de oportunidades que existen, digamos, que son interesantes para el recaudo, digamos, y la consecución de recursos con temas como CoCrea u otros. Ajá. Sí, porque digamos que mira que muchos proyectos, muchos artistas siempre dicen, no, pero es que a mí, yo como llego a una empresa tipo Bancolombia, Sura, estas grandes que realmente apoyan la cultura, y pues digamos, yo siendo digamos que un creador o un gestor, digamos que de un proyecto pues que no tiene ese impacto mediático como un festival grande o como la Filarmónica de Medellín, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay como un vacío un poco entre grandes proyectos y a grandes, digamos que grandes patrocinadores apoyan grandes proyectos, ¿sabes? Pero no hay como de pronto esa, pues ese apoyo de pequeños a pequeños o de pequeños o de grandes empresas a pequeños proyectos culturales. ¿Cómo Sí, crees que ese es un podría? vacío. Nosotros, digamos, ahí tenemos como todo un ejercicio que va más ligado a emprendimientos culturales, donde también, por supuesto, hay temas de empresas culturales del espectáculo, digamos, o de la música, o de creaciones de diseño y demás, como el Power, que lo que busca justamente es eso, ¿no? También nos falta mucho toda esa generación de compra directa. Nuevamente, nadie extraña lo que no conoce. Las empresas no logran tener, digamos, esa relación tan directa aún para saber cuál es el booking que está, cuáles son los artistas que podrían acomodarse a ciertos temas o cuáles son como esas posibilidades. Y ahí, digamos, lugares como Confama u otros pueden hacer ese ejercicio de vínculo entre públicos diversos, de lograr como unos puntos comunes para esa sociedad. Ujú. Bien, Valeria, y ya para finalizar esta pregunta, me gustaría, digamos que, conocer tu opinión, y es que, digamos que la región de Antioquia, pues para mí es como la que más apoya la cultura en cuanto a sector privado, ¿sí? Estas grandes empresas, pues Bancolombia, Sura, pues no más con fama, digamos que han sido como pioneras en el apoyo a las artes y la cultura y sobre todo también el sector bancario, ¿no? El sector de seguros, el sector bancario. ¿Por qué crees que ha sucedido esto? Digamos que ¿por qué crees que este sector se ha motivado tanto por apoyar la cultura y por qué crees que también ha sido de esta región? A ver, es contradictorio, ¿no? Porque, digamos, el empresariado antioqueño lo ha hecho, normalmente apoya temas que ya están más legitimados socialmente, ¿no? Iniciativas, digamos, de menos riesgo. Me gustaría que fueran un poquito más arriesgaditos. Se lo digo, pues, continuamente tenemos. Pero es verdad, es cierto que han apoyado y creo que ahora cada vez se abren en unos espectros más amplios de apoyo. Creo que hay un tema bastante ahí particular que tiene que ver muy con la idiosincrasia del antioqueño, que normalmente puede ser por vivir rodeados de montañas. Muchas veces creemos que somos el centro del mundo, ¿no? Entonces creemos que ese centro del mundo hay que cuidarlo y hay que apoyarlo. Entonces, digamos, antes de los 80 y demás, había una profunda inversión en el tema cultural. Pues aquí se hacía la Gran Bienal de Coltejer y grandes, digamos, eventos
de magnitud inclusive latinoamericana, muy, muy relevantes en ese ejercicio. Existía, por ejemplo, la Sociedad de Mejoras Públicas, que hizo los grandes teatros de la ciudad, que hizo también hospitales. Entonces era todo ese tema, digamos, de un modelo muy de desarrollo en el que pues, que la gente fuera integral, digamos, importaba, ¿no? Eso es muy paisa. Después, digamos, cae un poco esa inversión. Organizaciones como Sura, por ejemplo, siguen invirtiendo con un foco muy alto en las artes plásticas, ¿no? En colecciones y en el coleccionismo, digamos, y en todo el tema expositivo fuerte, de una manera muy decidida, yo creo que muy relevante. O sea, hace poco ellos lanzaron una página, por ejemplo, donde muestran todo su acervo de colecciones, que buscan también una apropiación social de esas colecciones, de lo que allí hay, que es muy, muy relevante. Y creo que, digamos, ya hacia el tema ya más del 2000 hacia acá, empieza también un ejercicio del arte para la transformación social, ¿no? En donde no necesariamente es el producto cultural por el producto cultural, es decir, no es solo que sea una gran obra de arte, una gran pieza teatral, sino que a veces puede que no sea tan buena, pero su finalidad es dejar un saldo social, ¿cierto? Es decir, a través del arte hacer una transformación cultural. Cuando hablo cultural, hablo más antropológico, esos factores, digamos, de violencia u otros, en donde hubo una expansión, digamos, y un cruce muy importante entre lo público y lo privado, que permitió, por ejemplo, el despliegue de iniciativas como los parques biblioteca, posteriormente iniciativas muy fuertes donde la cultura también está central como una de los niños en buen comienzo, ¿no? Donde alimentación, pero también desarrollo musical con toda, y ahí la presencia, digamos, privada en ese ejercicio ha sido relevante. Aparecen otro tipo de iniciativas después, por ejemplo, como las uvas, ¿no? Que es un tema de urbanismo, desde los tanques y espacios de PM, que generan espacios para la cultura, el desarrollo, entonces, y que también logran como un mix entre distintos tipos. Entonces, creo que ha habido como momentos distintos. En general, creo que es un tema que también está ligado a quiénes han sido los directivos de muchas de esas empresas. Hay que ver en ese relevo generacional cómo eso no se pierde. Creo que ese es un reto que muchos tenemos y a lo que muchos tememos, porque ya son personas que no necesariamente se educaron acá, que no necesariamente tienen un vínculo con ciertos territorios o con ciertas prácticas del arte, que tal vez han ido al MoMA, pero no al Museo de Antioquia. Entonces, ahí aparece como ese gran reto también, con mucha parte de ese relevo empresarial que pues empieza a llegar o próximamente llegará, y que yo creo que es un reto para todos entender cómo se ha construido un diálogo entre lo público, que ojalá le llegue más plata, pues, ¿cierto? Pero entre lo público, lo privado, las comunidades, y por supuesto en este otro espectro que es ya la preservación de esa más alta cultura, que yo creo que también es necesaria, pues más denominada alta cultura, ¿no? Digamos que es menos tal vez de masa o de otro tipo, pero que es súper importante para narrarnos. Entonces, eso tendría para decir ya. Qué bien, Valeria. Bueno, ha sido una información súper valiosa. Nada, agradecerte por este espacio, por tu tiempo, por habernos acompañado aquí en esta mini entrevista y por habernos dado estos consejos que obviamente seguro a muchos artistas de pronto les ayudará para de pronto encaminar sus proyectos más, a hablar ese diálogo empresarial que me comentabas de esa fuerza en la estructuración de los proyectos ya como gestores consolidados, gestores culturales consolidados. Entonces, Muchísimas gracias por la gracias, invitación. Valeria. Un saludo. Vale.